Vamos a empezar. Pues el tema, bueno, la clase de hoy, como le titulamos, fue avivamiento y valor. Y un poquito inspirado justamente con lo que hablábamos y que creo que de repente no quisiera ser como disco rayado ni repetitivo, pero pues sentimos que Dios es lo que quiere hablarnos en este tiempo. De verdad esperamos que sea de enseñanza para todos. Pero en estos tiempos tan complejos que nos enfrentamos a situaciones cada día diferentes o cada día que aunque hagamos un plan, pareciera que el plan tiende a cambiar. Se los digo por lo pronto, en mi caso, yo en el tema de trabajo y las cosas en las que yo hago, uno a veces establece ciertos planes, ciertas proyecciones y algunas cosas. Y a veces esos planes y esos tiempos, pues bueno, tenían cierta posibilidad de que cambiaran a lo largo de a lo mejor unos meses, ¿no? O a mitad de año, o en algún caso, pues en el primer trimestre, segundo, vas modificando tus planes, ¿no? O vas modificando la forma de cómo tratar de alcanzar los objetivos, ¿no? Sin embargo, en este año y en esta temporada, yo he visto cómo esos planes caducan demasiado rápido. Y lo veía en una reunión de trabajo donde precisamente con mi jefa y con otros compañeros donde decía, ¿saben qué? Lo que pensamos que tenía que ser y que íbamos a hacer, pues ya cambió. Tenemos que modificarlo. Y ese plan lo habíamos trazado 2 semanas antes, ¿no? Entonces, la forma como nos enfrentamos a situaciones, la velocidad como el mundo avanza, la velocidad como las circunstancias cambian a veces, pudiera ser algo que nos abrume y nos rebase y en muchas ocasiones también nos frustre, ¿no? Entonces, por eso hablábamos hoy de avivamiento y valor, ¿no? Y parecieran que son dos palabras que no precisamente tienen que ir de la mano o no precisamente son muy compatibles, pareciera que no tienen mucho que ver entre una entre la otra, pero yo quisiera empezar por hablar del valor y qué definimos o qué creemos que es el valor, ¿no? Algunos podemos decir que pues valor es no tener miedo, ¿no? O valor es tener un carácter con una fuerza propia, ¿no? Coraje, lo que decimos, ¿no? O valor a lo mejor se encierra de acuerdo al poder que uno puede tener, ya sea en sus propias habilidades, en su propio conocimiento o en una posición privilegiada, ¿no? Muchas veces decimos, sí, tienes valor porque tienes esa posición o tienes esa fortaleza o tienes ese nombre o esa postura o muchas cosas, ¿no? O también muchas veces valor leemos que el significado es ser osado, ¿no? Es una persona que es valiente porque es osada, porque es atrevida, porque por ejemplo, los niños chiquitos, ¿no? Que de repente se trepan a algún lado y se avientan y dices, ¡ay, no! Qué bárbaro, ¿no? Porque no le tienen miedo a lo mejor a las consecuencias de una acción. Y es hasta que se caen, hasta que se pegan, hasta que lloran, hasta que se dan cuenta que duele, es cuando dicen, ¿verdad? Ya no eres tan valiente y ya lo pensamos 2 veces, ¿no? Y esos a lo mejor pueden ser los significados de valor o lo que podemos entender por valor. Sin embargo, yo creo que la palabra nos enseña, y les voy a poner un par de ejemplos, cómo Dios espera que nosotros construyamos el valor a través del avivamiento, ¿no? Y un primer ejemplo del que les quiero hablar es ¿no? Este joven que enfrentó a un gigante, la Biblia lo describe muy bien en el libro de Samuel, cómo este gigante parte del ejército del pueblo de los filisteos que se enfrenta a un joven pastor, que ni siquiera era militar, pastor, y que encuentra su derrota delante de él. Para dar un poquito de contexto, sin alargarme mucho en la historia, que seguramente muchos de ustedes la han escuchado en varias ocasiones, pero sí para dar el contexto, yo quiero que recordemos que esta situación de choque en la que por un lado está un pequeño pastor y por otro lado está un gigante armado, acorazado e intimidante, sucede debido a que un pueblo y un ejército de un pueblo, del pueblo de Israel, se veía totalmente atemorizado y totalmente paralizado por tener enfrente no solamente a otro ejército enemigo, que eran los filisteos en este caso, sino a un representante del rey, porque ni siquiera era el rey mismo, era solamente un enviado del rey,
que dice la palabra que día y noche los amedrentaba y los insultaba y los intimidaba con sus palabras, ¿no? Les amenazaba y les decía, los voy a destrozar y no van a ver el otro día y no van a ver el siguiente amanecer y ya cayeron en nuestras manos y aún antes de pelear ya están derrotados. ¿Y qué resultó? Que del otro lado encontramos el ejército de Israel, que además era el pueblo, el ejército del pueblo escogido de Dios, no era cualquier nación, no era un ejército de una nación rebelde o de un pueblo que a lo mejor había caminado de otra forma, sino que ellos sabían que Dios había estado con ellos desde hace muchos años, que el Espíritu de Dios había hecho obras para que esta nación se fundara y se estableciera y que les había demostrado su respaldo en muchas ocasiones y que ahí estaban, atrincherados, arrinconados, literalmente hundidos en el temor por causa de sus enemigos, pero sobre todo por causa de una situación que nunca antes habían enfrentado. No se habían enfrentado a lo mejor a una adversidad como este hombre grande, corpulento, seguramente intimidante, porque así debe de ser al momento de que nos encontramos en la descripción de la Biblia, y que se encuentran ante una prueba tan difícil que no saben cómo establecer. Si cambiamos la hoja por el otro lado, nos encontramos a un joven pastor, un pequeño, que él hacía tal cual la labor de cuidar de las ovejas del rebaño de su padre, y que también la Biblia nos relata de este joven que en lo apartado y en lo solitario, a lo mejor, él se daba la tarea de buscar a Dios, de cantarle, de danzarle, de tener intimidad con él. Y también en su contexto aparte, a lo mejor no en la carrera militar, pero sí en este contexto de pastorear las ovejas, se enfrentó también a retos diferentes, ¿no? Y esos retos fueron entrenando paulatinamente su corazón, su carácter, su confianza en sí mismo, su identidad como hijo de Dios, su identidad como un joven en ese entonces que podía tener a lo mejor el coraje para salir adelante a las adversidades. La Biblia nos relata que cuando le preguntan cómo es posible que él podría enfrentarse a este gigante y él viene delante del rey y le dice, yo me ofrezco como voluntario y permítanme ir y pelear y derrotar a este, le llama incircunciso, ¿no? A este, era por así decirlo, a este hombre que no tiene un pacto delante de Dios y yo sí. El rey le dice, ¿cómo se te ocurre a ti que vas a poder con él? Le dice, es que yo he matado leones y osos. Cuando han venido en contra del rebaño y han querido venir en contra, yo los he matado, ¿no? Entonces podemos ver que muchas veces así es nuestra vida, ¿no? Que nuestra vida no quiere decir que esté exenta de situaciones que sean adversas. Nuestra vida, es más, nunca estará exenta de situaciones que sean adversas delante de nosotros y que sean totalmente diferentes, que sean atemorizantes, que sean agresivas, que vengan a poner en riesgo nuestra seguridad, a poner en riesgo lo que nosotros que creemos que nos pertenece. Y aquí la pregunta es, ¿cómo estamos dispuestos a enfrentarla? ¿Cómo estamos dispuestos a enfrentar esas situaciones? Como la mayor parte de la gente lo hace y que representa el pueblo de Israel, atemorizados, arrinconados, tratando de hacernos fuerza entre el de al lado, el que está atrás, el que está enfrente y esperando que a nosotros no nos toque, esperando que a nosotros no nos vea, un poquito como cuando éramos pequeños y jugábamos a las escondidillas, ¿no? Que nos escondíamos detrás de una puerta y nos tapábamos los ojos y decíamos, mientras yo no vea, a lo mejor no me ven. O enfrentarnos como ese joven pastor, ¿no? Que sí, a lo mejor nunca antes había enfrentado a un gigante, pero sí había enfrentado osos, sí había enfrentado leones, y que estaba seguro que él tenía la confianza de que Dios estaba con él y que podía vencer esa circunstancia. Yo creo que esa es una primera definición de valor que Dios pone reflejada en el carácter de una persona. Y la clave radica además, en lo que nosotros escuchamos y forjamos nosotros para construir ese valor. Y yo lo ponía en una frase que lo resumía así: el pueblo de Israel creyó en las palabras de Goliat y por tanto no hubo necesidad de que Goliat los venciera porque el miedo ya los había derrotado. Cuando nosotros creemos las palabras que escuchamos, no podemos a lo mejor excluir de escuchar lo que suena alrededor. No podemos excluir de escuchar de depresión, de angustia, de muerte, de traición,
de crisis, de problemas, de riesgos, de amenazas a lo que nosotros conocemos con nuestra vida. Es imposible a veces aislarnos y dejar de escuchar eso, pero hay una gran diferencia entre escuchar y otra entre creer lo que escuchamos. Y aquí el pueblo de Israel no solamente escuchó, sino además creyó las palabras de Goliat, creyó que estaban derrotados aún antes de pelear, creyeron que estaban en sus manos de este gigante, a pesar de que ellos eran el pueblo de Dios. Entonces, él no tuvo ni siquiera necesidad de ir al campo de batalla y vencerlos uno a uno, porque el miedo ya había vencido, ya había derrotado el ánimo, la actitud, pero lo más importante, ya había apagado la llama que estaba en ese ejército. ¿Cómo es posible que un solo hombre hubiera apagado la llama guerrera de un ejército? Un ejército, cuando se presenta en el campo de batalla, si ustedes pueden recordar en estas películas, sí están preparados con una armadura, sí estaban preparados con a lo mejor con sus mejores atuendos para poder hacer la batalla, sí a lo mejor unos días antes practican y van mejorando sus técnicas, pero algo que hace un general, un capitán o un responsable de un ejército antes de empezar la batalla misma, antes de que empiece la hora cero en cuanto se van a entrar en batalla, es motivarles, prender esa llama, hacerles creer que ellos tienen la capacidad de ganar, afirmar en ellos su corazón, afirmar en ellos su identidad como guerreros fieros, armados, peligrosos, agresivos, que puedan arrebatar una victoria. Y lamentablemente, este pueblo de Israel estaba equipado, estaba armado, a lo mejor estaba listo. Yo estoy seguro que a lo mejor hasta eran unos guerreros diestros y hábiles, pero esa llama se había apagado. Y no fue necesario que se apagara con una derrota, simplemente con las palabras que creyeron de parte de Goliat. Estaban apagados, estaban intimidados. Muchas veces así es nuestra vida. Y muchas veces, a pesar de que nuestro día a día puede ser diferente o las circunstancias a las que enfrentamos, permitimos que nuestra llama se apague. Permitimos que llegue como un balde de agua a esa fogata y escuchamos claramente como poco a poco el calor de lo que nos permite mantener la motivación por ir más adelante se va apagando y se va mermando poco a poco. En algunas ocasiones no es que nosotros permitamos que eso suceda. Las circunstancias y los Goliaths que se nos presentan enfrente van mermando lo que llega a nuestro corazón, lo que abrazamos en nuestra mente, lo que abrazamos en nuestras emociones, en nuestro espíritu, pero cuando dejamos que eso haga nido y cuando dejamos que eso haga mella en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, paulatinamente la llama se va apagando. Paulatinamente eso que nos permitía soñar, eso que nos permitía creer que podíamos lograrlo, esa fe que nos permitía dar el paso y decir, este va a ser mi día, este va a ser mi semana, va a ser mi año, se va apagando paulatinamente hasta que sin darnos cuenta estamos como ese ejército de Israel, arrinconados, derrotados, esperando que esta prueba pase como pase. Muchas veces tenemos esa actitud de decir, pues Señor, ya no me importa si salgo bien o si salgo mal, solamente lo único que quiero es salir, ¿no? Y se nos olvida que Dios ve en nosotros un David. Se nos olvida que Dios realmente ve en nosotros, que tenemos la capacidad de levantarnos como un David y derrotar a ese Goliat que se nos ha puesto enfrente. Y la palabra sí lo dice. La palabra cuando habla de nuestra fe dice, si tú tienes esa fe, esa pequeña fe, y si tú usas esa pequeña medida de fe que he puesto en tus manos, que he puesto en tu corazón, que he puesto en tu boca, serás capaz de arrojar montañas al mar. Serás capaz de modificar el paisaje. Serás capaz de quitar esa barrera que se ha puesto enfrente de ti y pasar del otro lado. Entonces, esa es realmente la materialización del concepto de valor que Dios tiene para nosotros. La voz que decidimos escuchar alimentará nuestra actitud al momento de la batalla. Y aquí yo buscaba un ejemplo para transmitirles esto y encontré esta imagen de este entrenador hablándole a esta luchadora de taekwondoín panameña. De hecho, me encontré que tenía una bandera de Panamá. Pero me llama mucho la atención cómo es muy expresiva esta situación, porque ella
no solamente está escuchando la voz de su entrenador y seguramente le está dando indicaciones, están en la mitad de una contienda y él ve cosas que ella no está viendo, porque ella está justamente en el campo de batalla, cuerpo a cuerpo, y ella está respondiendo a los embates de su contrincante. Pero él desde fuera y desde una visión diferente, con una experiencia diferente, conociendo las capacidades que tiene su luchadora, le da dirección y le dice, no, mira, estás haciendo esto, estás pensando de esta forma, oye, ya analicé a tu contrincante y ya vi que tiene estas debilidades y creo que debemos de cambiar la estrategia y en lugar de atacar de esta forma, ataca de la otra, deja que se canse, deja que te ataque primero y entonces después en la defensa tú atacas. Seguramente él está dando una estrategia, pero lo más importante, lo que ella está haciendo es que está escuchando y no solamente eso, yo cuando veo la fotografía y veo la expresión que ella tiene, yo veo que no solamente escucha, pero algo clave que me llamó la atención, no lo está viendo a él, está pareciendo que está viendo a la nada, pero yo creo que está visualizando lo que su entrenador le está instruyendo. Sí, cuando él está diciendo, tienes que atacar de esta forma, y utiliza estos movimientos, y utiliza estas patadas, está con ojos abiertos, está visualizando lo que él está tratando de decir, diciendo, ok, ya sé qué tengo que hacer. La voz que decidimos escuchar no solamente nos dará el camino, no solamente nos dará las alternativas, no solamente nos dará el mejor consejo, sino también va a alimentar nuestra actitud al momento de la batalla. ¿Qué voz estamos escuchando en estos tiempos de lucha? ¿Qué voz estamos alimentando en nuestro corazón? ¿Y a qué voz recurrimos para que nos dé la estrategia en estos tiempos de batalla? Si estamos delante de un Goliat, ¿qué hacemos? ¿Salimos con nuestras propias fuerzas? ¿Salimos con nuestras propias habilidades? ¿O salimos con la gracia de Dios? ¿Salimos con el consejo de aquel que nos conoce? ¿Salimos con el consejo de nuestro entrenador y de nuestro coach que dice, ¿sabes qué? No es por ahí. Yo creo que tienes que darle la vuelta. Yo creo que tienes que entender las debilidades de tu adversario y entonces así podrás pasar del otro lado. Así podrás derrotarlo. A veces se nos olvida que cuando nosotros nos enfrentamos a circunstancias y nuestro primer enemigo que se presenta disfrazado de muchas formas. La palabra dice que Satanás tiene la capacidad hasta disfrazarse de ángel de luz. Pero cuando nuestro enemigo se disfraza de muchas formas y nos quiere amedrentar, lo primero que tenemos que recordar es que él ya fue vencido y que él vive en derrota. Tiene la capacidad de moverse en este mundo porque nos arrebató y le arrebató a la humanidad la potestad de moverse en este mundo, siendo ilegal. Sin embargo, él ya fue vencido, él ya fue derrotado. Y fue derrotado por ese coach que nos viene a decir, a ver, mira, yo te voy a explicar cómo debes de hacerlo porque yo ya lo vencí. Yo sé dónde está su debilidad. Yo sé en qué parte tú eres infalible porque lo he puesto en ti. ¿A qué voz estamos recurriendo para que nos dé la estrategia y el camino para poder vencer al momento de la batalla? A veces cuando se presenta una situación nueva en nuestra vida, creemos que vamos a perder y creemos que estamos condenados y sentimos que a lo mejor no tenemos la capacidad de hacer una pausa y regresar y buscar, Señor, dame dirección. Señor, dime por dónde. Esta es la clave. Esa es la clave que debe de alimentar nuestra actitud y que debe alimentar nuestro espíritu para que entonces la llama de nuestro valor se encienda. Para que entonces ese avivamiento se convierta en una chispa que venga entonces a alimentar nuestro valor y en donde nosotros consideramos que somos débiles, nos vamos a fortalecer. Donde creemos que no hay esperanza, encontramos la fortaleza de la promesa de Dios. En donde creemos que a lo mejor nosotros no tenemos la oportunidad de ganar, entonces Dios dice, yo voy detrás de ti. Y aunque te presentes a la batalla creyendo que no tienes fortaleza, yo ya he vencido por ti. Eso es lo que aviva entonces realmente el valor que nace de nosotros. Esa chispa, esa pequeña llama que pareciera insignificante empieza a tomar fortaleza, empieza a encontrar el combustible que le aviva, empieza a encontrar esa leña que empieza a encender cada vez más y entonces nos demuestra que así como vencemos un Goliat, de repente decimos, oye, pensé que no podía y lo pude hacer. Y se presenta otro y dices, bueno, no es como el anterior, pero si ya lo hice una vez, seguramente podría hacerlo otra vez. Ese fue el espíritu que estuvo en David. Él se presentó y en el campo de batalla y estaba frente a un hombre enorme, intimidante, armado, guerrero,
preparado desde siempre. Él era un maestro en las artes de la guerra, porque así lo describe la palabra. Él desde joven había sido preparado para hacer únicamente lo que sabía hacer, que era pelear y matar personas. Y él se enfrenta a él y dice, bueno, híjole, no se parece al oso, no se parece al león que yo he matado para defender mi rebaño, pero seguramente puedo hacerlo porque su llama estaba viva, porque el fuego que tenía dentro, sabiendo que tenía la dirección, el consejo y el respaldo de Dios, su Padre, su Creador, tenía esa llama viva que le daba el convencimiento de que podía tener el valor para atravesar esa prueba. No, al final. Vamos a leer el pasaje de 2 de Timoteo 2 de Timoteo 1, del 1 al 8, porque aquí también podemos encontrar otro ejemplo claro para avivar nuestro valor, para encontrar nuestro valor. Les voy a dar el contexto muy general ahorita en lo que lo leemos, pero habla de esta relación que sucede entre Pablo y Timoteo, este discípulo de Pablo, que la palabra nos habla de Timoteo, que era un joven que había acumulado y había heredado una gracia tremenda desde su casa, desde su abuela y su madre. Él era realmente formado en el entendimiento de los caminos de Dios y demuestra desde muy joven que tiene aptitudes para el ministerio. Y entonces Pablo pone en él confianza, pone en él unción, pone en él muchas cosas y literal es su gallo. Dice, con Timoteo no solamente gente va a conocer y va a creer de Dios, sino que yo sé que va a llegar muy lejos. Sin embargo, escucha de Timoteo que él ha estado afligido y que se ha encontrado a lo mejor frenado en este caminar. Y le escribe esta carta que de verdad es una parte súper, súper relevante de su relación. Vamos a leer del 1 al 8. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Fíjense que ahí me llama la atención cómo Pablo empieza describiendo todo lo que hay en Timoteo por causa de su familia y menciona a su abuela y menciona a su mamá, pero hay una parte importante donde dice, Pablo reprendió a Timoteo por dejar que el fuego dentro de él se apagara. Y muchas veces nosotros estamos esperando factores externos que vengan a avivar nuestro fuego. Ay, Señor, es que me siento así y pues estamos esperando que alguien venga y nos diga, ándale, tú puedes, échale ganitas. Pero realmente lo que nos está diciendo aquí la palabra es que nosotros somos los responsables de mantener, avivar o apagar ese fuego que está dentro de nosotros. A lo mejor en palabras coloquiales podríamos decirlo, somos responsables de automotivarnos, de autoempujarnos, de llevarnos hacia encontrar el fin de las cosas que buscamos, ¿no? Pero realmente de lo que está hablando Pablo es del fuego del Espíritu de Dios que está en él. Y Pablo lo reprende porque dice, te has dejado llevar por las circunstancias, has dejado que el entorno, la persecución, los problemas, la opresión, te angustien, te agobien. Y eso ha mermado el fuego dentro de ti. Has escuchado, como el pueblo de Israel lo hizo,
Has escuchado la voz de ese Goliat que te rodea. Has escuchado las voces de esos Goliats que quieren frenar tu camino, que quieren frenar tu paso, que quieren disminuir tu ritmo, que quieren que no recibas lo que Dios tiene para ti en este tiempo. Y Pablo lo reprende, le llama la atención tal cual le dice, tú no puedes permitir que tu fuego se apague porque esa es tu responsabilidad. Porque no hay nadie más responsable de que ese fuego crezca en ti más que tú. El responsable de que el fuego crezca en nuestra vida somos cada uno de nosotros. Que escuchamos, que creemos y lo más importante, dónde buscamos esa dirección, cómo buscamos que el fuego se mantenga, cómo buscamos que esa llama no se apague. Y le dijo que para avivarlo de nuevo debía cambiar su actitud. Hay otra palabra clave en esta combinación. Por un lado está el fuego, por otro lado están las voces, por otro lado está el hecho de caminar creyendo, pero la otra es la actitud. Y cierra este pasaje que leímos, bueno, este fragmento de este pasaje que leímos, con un versículo poderosísimo y que se ha utilizado mucho, pero que a veces perdemos de vista el contexto. Dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y muchas veces suena como frase motivacional, ¿no? Frase como para cerrar un documental motivacional donde dice, levanta tus alas, emprende el vuelo y vuela a nuevos aires, ¿no? Suena muy bonito, pero realmente Pablo no se la está dando a Timoteo como una frase motivacional, sino realmente Pablo se la está dando a Timoteo como una frase de afirmación. Le está diciendo, lo que está en ti, ese fuego que se ha apagado y lo que estás permitiendo que anide en ti, no es el Espíritu de Dios. Dios no te ha dado la duda, Dios no te ha dado la cobardía, Dios no te ha dado el temor, Dios no te ha dado ese espíritu de, ¿cómo decirlo?, de apaciguamiento, de letargo. Exactamente, la palabra correcta es letargo. Eso que está viviendo en ti no es el Espíritu de Dios y no es lo que Dios nos ha dado. Al contrario, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios realmente, Pablo lo que realmente está haciendo con Timoteo es decirle, no dejes que tu vista se nuble, no creas las palabras que escuchas, no creas lo que ven tus ojos, no te dejes llevar por la corriente del contexto. Y me recuerda mucho a lo mejor quizá esa carta lo que Pablo podría decirnos en este tiempo a nosotros como pueblo de Dios. No creas lo que estás escuchando. Oye, pero es tangible, la gente está muriendo. Sí, yo lo sé que la gente está muriendo. Oye, no escuchen las voces de crisis. Oye, pues sí, pero es que el negocio, los dineros y demás. Sí, es cierto. La crisis está difícil. No compres las voces que escuchas que hablan sobre problemas, crisis y depresión. Oye, pero es tangible, me siento así. Es totalmente. Sino que al contrario, tú tienes que creer que el espíritu que ha puesto en ti no es el espíritu que se mueve en el mundo. El espíritu que Dios ha puesto en cada uno de nosotros no tiene nada que ver con lo que escuchamos y con lo que vemos allá afuera, porque Él nos ha dado poder, Él nos ha dado amor y Él nos ha dado el dominio propio para poder salir adelante, para poder vencer esos temores, para poder vencer esas voces que nos hablan y que quieren mermar nuestra capacidad y nuestras promesas. Si queremos afrontar con valor la vida, debemos mantener el avivamiento del Espíritu de Dios. Y la única forma de mantener el avivamiento del Espíritu de Dios es buscándole, es escuchando su voz. Cuando nosotros mantenemos una dinámica y una vida de intimidad con Dios, ese fuego se aviva, se acrecenta, nos acompaña en todo el tiempo, se refleja en todo lo que hacemos. En la palabra en Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Es poderosísimo lo que nos está diciendo este versículo porque dice, ese espíritu de poder es una manifestación de recibir el Espíritu Santo. El espíritu de poder que está en nosotros, ese espíritu que aviva esa llama, ese espíritu que nos da ese avivamiento para que el fuego se mantenga, se llama Espíritu Santo. Y va a caer sobre ustedes y cuando caiga sobre ustedes, entonces ustedes van a ser testigos de que yo soy real, de que yo existo, de que yo puedo por encima de las circunstancias, de que tú con mi espíritu puedes sobreponerte a pesar de la mortandad, a pesar de la crisis, a pesar de la depresión, a pesar del abandono, a pesar del rechazo,
a pesar de te podrás sobreponer, porque mi espíritu puede hacerlo. Porque el Espíritu de Dios tiene la capacidad de sobreponerse y de sobreponerte a pesar de otros espíritus y otras circunstancias que han sido sojuzgadas por mi poder. Y entonces cuando la gente vea eso va a decir, wow, ¿cómo le haces? ¿Qué te estás tomando? ¿Qué medicinas te tomas? Pásame la receta de la píldora de la depresión. Y entonces dice, no, ustedes serán testigos y hablarán acerca de mí en todas partes. El primer beneficiado de nosotros mantener el avivamiento en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra identidad, somos nosotros. Pero Dios necesita de ese avivamiento y de esa llama en nosotros para que otros más también le conozcan, para que otros más también le escuchen, para que otros más en este tiempo de oscuridad, en este tiempo de mortandad, en este tiempo de crisis, de depresión, digan, oye, yo necesito lo que tú tienes porque no sé cómo hacer. Porque ya he intentado muchas cosas y no salgo adelante, porque no puedo con esta depresión, porque no puedo con la partida de mi ser querido, porque no puedo con esta tristeza, porque no puedo con esta crisis, porque ya lo intenté de muchas formas y no puedo salir adelante. Y entonces nosotros con ese espíritu de poder le podemos decir, acércate al Dios Todopoderoso porque con Él vas a poder. Porque con Él te va a dar ese espíritu de poder, ese valor que no encuentras en otros lados para derrotar a tu gigante e ir del otro lado. Si nosotros nos hemos encontrado con lo duro y difícil que se ha convertido la vida, la única forma de atravesar y de caminar a través de ella es escuchando la voz de Dios. Es avivar el fuego que ha puesto sobre nosotros, avivar la llama que Él quiere que sea permanente en nosotros. Nosotros somos responsables. Así como Timoteo y así como Pablo le dijo, tú eres responsable de que esa llama se haya apagado, también somos responsables de que esa llama no se apague, de que esa llama se mantenga. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarles recibirán la corona de vida de Dios que Dios ha prometido a quienes lo aman, según Santiago 1:12. Y aquí les puse una pequeña viñeta que me encontré que dice, be brave even if you are not pretend to be. La traducción en español dice, sé valiente, incluso si pretendes no hacerlo. Muchas veces ser valientes no necesariamente quiere decir no tener miedo o no tener, o no enfrentarnos a circunstancias difíciles, sino es aferrarnos a nuestra fortaleza que es Dios, aferrarnos a esa llama y ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros, y aunque sepamos que no somos valientes y pretendamos no serlo, intentarlo, dar ese paso. Cuando platicábamos de la clase de Betsy y yo, Betsy me hacía una reflexión bien importante y cómo todo esto va ligado a la fe, cómo todo esto va ligado a la identidad, cómo el hecho de poder atravesar circunstancias y detonar ese avivamiento de nuestro corazón va ligado a entender quiénes somos en Cristo. ¿Qué es lo que Cristo ha puesto en nuestras manos? ¿Qué es lo que Él ha conquistado para nosotros y que nosotros tenemos acceso y tenemos derecho a eso? ¿No? Por tanto, avivamiento y valor van de la mano. Avivamiento y valor son algo que se alimentan mutuamente. El avivamiento del Espíritu de Dios en nosotros fomenta e impulsa el valor, pero al mismo tiempo el valor nos demuestra que necesitamos mantenernos con esa llama encendida para seguir adelante. Yo les ponía, el valor se alimenta de la voz que escuchamos, pero se manifiesta en la actitud que adoptamos. No sirve de nada si tenemos un valor y no lo manifestamos en nuestra actitud. No sirve de nada que encontremos el valor y la fortaleza para salir adelante si lo que transmitimos es derrota, si transmitimos conformismo, si transmitimos esa actitud de ese ejército de Israel agachona y arrinconada. El valor se alimenta de la voz que escuchamos y esa voz debe ser la voz de nuestro Creador, la voz de aquel que nos conoce, de la voz de aquel que ya derrotó a nuestros enemigos, la voz de aquel que conoce perfectamente las estrategias correctas para salir adelante. Y entonces nuestra actitud manifestará esa victoria, aunque no la tengamos todavía, aunque no la hayamos conquistado, aunque estemos todavía en plena batalla y aunque sintamos que a veces los golpes son tan duros y tan fuertes y nos sintamos en la lona, nuestra actitud debe ser una actitud de conquista, de valor y de victoria, porque Él ya nos lo ha entregado. Él prometió que nos lo entregaría si creíamos en su nombre. Amén. Pues bueno, es el tema de hoy. ¿Quieres comentar algo? Sí, yo quiero cerrar esto con un versículo que yo creo que todos hemos escuchado,
en Romanos 10:17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Si nuestra vida y nuestros oídos escuchan las palabras correctas, las personas autorizadas en nuestra vida para poder darnos un consejo, entonces nuestra vida y nuestros pensamientos y nuestra forma de pensar cambian, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser sabios y tener discernimiento de qué nos alimentamos y a quién damos acceso a nuestra vida, qué tipo de palabras o de pensamientos o formas de pensar estamos dando acceso a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, porque eso va a determinar también nuestro destino. Entonces, no hay mejor alimento para nuestra vida que la palabra de Dios. Tenemos que tener discernimiento a quién prestamos nuestros oídos, incluso cuando hablen de Dios, porque no todos los dioses es el mismo. Y cuando nosotros conocemos a Dios a través de su palabra y a través de la oración, a través de la intimidad, nosotros aprendemos a escuchar a Dios. Y cuando aprendes a escuchar la voz del Padre, empiezas a discernir qué palabras son del hombre y qué palabras realmente vienen de Dios. Entonces, ¿qué nos va a dar ese discernimiento? Únicamente la Biblia, estar en comunión con Dios, estar en oración, y eso va a traer como resultado la autodisciplina, que es el versículo con el que comenzamos. Yo la versión que leí es la nueva traducción viviente, y aquí en vez de dominio propio dice autodisciplina. Eso significa que nosotros mismos tenemos que disciplinarnos. Y eso de verdad es que es algo difícil. Es algo difícil. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, nuestro espíritu está listo, pero nuestra carne no. Nuestra carne siempre nos va a decir lo contrario a lo que el espíritu quiere enseñarnos. Queremos dormir más, queremos comer más, no queremos comer bien, queremos escuchar chisme, queremos hablar chisme, estamos tentados a mentir, queremos orar, ay no, qué flojera. Queremos todo pronto. Exacto. A meses sin intereses. Exacto. No somos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, los dones, los talentos, las finanzas. Y es por eso que, desgraciadamente y tristemente, muchas personas que, pues sí, son hijos de Dios, pero se han quedado estancados. ¿Por qué? Porque no han hecho su parte. El ser disciplinarse a uno mismo necesita valor. Necesita coraje para decirnos no a nosotros mismos. A pesar de la flojera, a pesar de que no me gusta, hacerlo poco a poco. Por eso los 21 días, dicen los expertos que en 21 días haces un hábito, ¿no? O se hace un hábito. Pero espiritualmente hablando, 21 días significa rompimiento. Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión en nuestro corazón, tomar autoridad en nuestra propia vida, y al momento en que nosotros ponemos nuestra vida debajo del Espíritu, empezamos a fluir. Cuando la carne está dominada por el Espíritu, es cuando empezamos a dar fruto, es cuando empezamos a caminar en la disciplina de leer la palabra, la disciplina de orar, la disciplina de ayunar, la disciplina de dar. ¿Sí? Porque hoy no doy, hoy sí, hoy mañana no. Realmente Dios es muy claro en este sentido. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que ser conscientes y ser, ¿cómo se llama esta palabra? Intencionales con nuestra búsqueda de Dios. ¿Sí? Y ser intencionales también a quién damos acceso a nuestra vida. Personas tóxicas, no, gracias. Ahorita es un momento muy delicado de qué nos alimentamos. Estamos en una situación tan delicada que realmente necesitamos buscar de Dios y alimentarnos de cosas que nos traigan fortaleza, que traigan ánimo en nuestra vida. Y no significa que no estemos viendo lo que está sucediendo, pero estamos optando y estamos decidiendo por la vida. Y así nos dice la palabra: yo te aconsejo que elijas el camino de la vida y no de la maldición. Esto es escoger el camino de la vida.
Así es. Muy bien. Muy bien, pues bueno, si les parece bien, vamos a orar. Y a mí me gustaría que oremos tomando justamente ese dominio propio, como dice Betsy en su versión, esa, ¿qué? Autodisciplina. Autodisciplina y la responsabilidad de entender de que ese fuego que Dios ha puesto en nosotros y que quiere, que es el motor para hacernos conquistar con valor nuestras promesas y derrotar a nuestros enemigos, entendamos que es nuestra responsabilidad. Abracemos esa responsabilidad. Busquemos la fuente correcta para alimentar ese fuego que es la palabra de Dios, que es su presencia, que es en medio de la adoración. Por ejemplo, a mí particularmente, si algo alimenta mi fuego del Espíritu de Dios es la adoración. Meterme en la adoración con Él. A veces, pues ahorita no mucho porque ya no manejo tanto como lo hacíamos antes del confinamiento, pero yo cuando salíamos en horarios de trabajo y iba a una reunión, ponía algún disco, mis alabanzas y demás, y bueno, así, hasta un lado Luis Miguel y Pavarotti, que ahí les voy, ¿no? Pero eso a mí alimenta mucho el fuego, ¿no? Y hay ciertas palabras y ciertas canciones y ciertas letras que, híjole, me llegan al tuétano y de verdad me ministran y me impactan y me retan y me motivan y me levantan, porque no es fácil encontrar ese camino de automotivarse, ese camino de alimentarse no es sencillo. Hay veces que no tenemos esa, como dice Betsy, esa disciplina y esa autodisciplina, o no tenemos a veces ni siquiera el entendimiento de cómo hacerlo. Y decimos, bueno, está bien, sí me quiero levantar, pero ¿de dónde me apoyo? ¿O cómo le hago, no? O quién me dice cuál es el primer paso y el segundo paso. Pues nadie mejor que nuestro coach. Nadie mejor que nuestro director técnico, que nuestro entrenador, que nos dice, a ver, ven, yo sé cómo lo puedes hacer, ¿no? El motivo de estas reuniones y el propósito que tenemos en estas reuniones es compartir con ustedes, meditar con ustedes la palabra y tratar de aportar algo a sus vidas, pero a final de cuentas, el consumador y el instructor de la obra de cambio en nuestras vidas se llama Jesucristo, se llama el Espíritu Santo. Él es quien nos conduce, Él es quien nos lleva, ¿no? Y yo tenía programado para el día de hoy una clase y demás, y de repente me dijo, no, a ver, espérate, hazte un lado, la agenda no es tuya, es mía, y es esto lo que tenemos que hablar. Y dije, también, yo nomás soy obediente. Dios sabe perfectamente lo que necesitamos, lo que encaja para nuestra vida y donde tenemos que poner nuestra atención. Y yo así lo veo en este momento. Una llamada de atención de parte de Dios donde nos dice, hey, no te duermas, no te dejes apagar, no dejes que las aguas de la aflicción, de la crisis, de la incertidumbre, del temor y del miedo apaguen ese fuego que he puesto en ti. Al contrario, sobreponte, enciende esa llama, enciende esa llama. Vamos a orar de esta forma, amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Y hoy, Señor, venimos reconociendo, Padre, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Hoy venimos con el entendimiento claro en todos nuestros sentidos enfocados, Señor. Nuestro espíritu y nuestro corazón se alinea porque entendemos, Señor, que hoy necesitamos, Señor, de ti, Señor. Hoy más que nunca, Padre, porque el fuego del avivamiento de tu espíritu, Señor, el valor que tu espíritu nos infunde, Señor, corre alto riesgo, Señor. El espíritu que se mueve en este tiempo, en esta generación, en estos días, ha sido un espíritu de miedo, un espíritu de temor, un espíritu que quiere paralizar a tu iglesia, que quiere paralizar a tu pueblo a través de la enfermedad, a través de la muerte, a través de la crisis, a través, Señor, del riesgo de contagio, Señor. Pero en el nombre de Jesús creemos y declaramos, Padre, Señor, que tú nos has dado un espíritu de poder, Señor. Que tú quieres encender esa llama del espíritu de poder y de fuego en cada uno de nosotros, Señor. Hoy, Señor, reconocemos que a lo mejor no hemos sido lo suficientemente conscientes o responsables para abrazar esa llama, Señor, pero hoy te pedimos perdón, Señor, y nos responsabilizamos de nosotros mismos, Señor. De esa relación que tenemos que tener contigo, Señor, de esa búsqueda incansable que tenemos que tener en tus brazos, Señor, en tu palabra, en tu corazón, en tu presencia, Señor, para que esta llama sea incesante, Señor, para que esta llama se encienda, Señor, y abrace cada vez más fuerte, Señor, que sea una llama, Señor, que vaya hasta por encima de nosotros mismos, Señor, y que a ojos de los demás sea tangible, sea visible, Señor, que podamos dar testimonio, Padre, de que el Espíritu de Dios, del Dios Todopoderoso, vive en nosotros, Señor,
Que tu palabra se manifieste en nuestra vida, Señor. Que tu favor y tu gracia nos acompañan porque somos aquellos que viven en tu presencia, Señor, que caminan en tu presencia, Señor, que anhelan y que buscan tu presencia, Padre. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, Señor, que tú nos bautices, Señor, que tú nos bautices en nuestro corazón, Señor, que nos bautices, Señor, en nuestro espíritu, Señor, que tú desciendas con poder, como dice tu palabra, Señor, y que recibamos ese poder que viene contigo, Señor, ese poder que nos permite hablar diferente, que nos permite pensar diferente, Señor, que nos permite entender que esos Goliaths que se han puesto delante de mí y delante de nosotros, Señor, no pueden más allá que ti, Señor, no pueden más que tu palabra, no pueden más que la obra que conquistó Jesucristo en la cruz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Espíritu Santo, ven, Señor, visítanos, Señor, aliméntanos, Señor, motívanos, Señor, inquiétanos, Señor, incomódanos delante de la apatía, Señor, incomódanos delante de la pereza, Señor, incomódanos delante, Señor, del conformismo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, levántanos del lecho, Señor, levántanos de la zona de confort, Señor, incomódanos, Señor, si es que nosotros hemos encontrado esa zona de comodidad, Señor, para llevarnos a más, Señor. Muéstranos, Señor, que aún hay cosas todavía mayores que tienes para nosotros como tus hijos, Señor, como ese pueblo escogido, Señor, como esa manada pequeña, Señor, que tú tienes y que nos ves a nosotros, Señor. Muéstranos que hay cosas aún mayores, Padre, Señor. Seguimos creyendo, Señor, y aunque no la hayamos visto todavía, Señor, y aunque tú nos hayas prometido, Señor, y que nos sintamos en medio del campo de batalla, Señor, seguimos creyendo que la victoria en ti, Señor, es posible, Señor. Seguimos creyendo, Señor, que tú nos has entregado a nuestros enemigos, Señor, en nuestra diestra, Señor. Seguimos creyendo, Señor, que 1,000 huirán por la derecha y 10,000 huirán por la izquierda, Señor, por cuanto tú nos has dado la victoria, Señor, por cuanto tú vas delante de nosotros, Señor, por cuanto el Espíritu de Jehová y su ángel, Señor, acampa alrededor nuestro, Padre. Te damos gracias, Padre, Señor, porque ese espíritu de poder nos lleva a más, Señor. Ese espíritu de poder, Señor, nos da el valor, nos da la audacia, nos da el coraje, Señor, nos da el temperamento, Señor, nos da, Señor, la bravura, Señor, para creer que será hecho en nuestra vida, Señor, será hecho en nuestra familia, Señor, y con esa autoridad, con ese valor, Señor, con ese coraje reprendemos y echamos fuera a tus enemigos, Señor, delante de tu presencia, Padre. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que ese fuego, esa llama, Señor, nunca cese, Señor. Es más, te pedimos, Padre, Señor, que esa llama traspase, Señor, nuestras fronteras, Señor, traspase nuestra casa, traspase nuestra generación, Señor, alcance a nuestros hijos, alcance a nuestros nietos, Señor, alcance a nuestros familiares, alcance a nuestros vecinos, Señor, alcance a aquellas personas que amamos y estimamos y que sabemos que te necesitan, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos que este fuego y esta llama, Señor, que vive en nosotros, Señor, alcanza, Señor, aún aquellos, Señor, que no están cerca de nosotros, Señor, en otro país, Señor, en otra nación, en otro pueblo, Señor, en otra colonia, Señor, y lejos de nosotros los alcanza por cuanto de que ellos han de ver, Señor, que somos testimonio vivo, Señor, de que tu Espíritu está en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que esta llama, Señor, se enciende, Señor, y no solamente se enciende, sino que permanece a pesar de las circunstancias, a pesar de los tiempos, Señor, a pesar de que vengan a nosotros palabras de calamidad, palabras de muerte, palabras de aflicción. Declaramos, Señor, que por nuestra casa no pasará, Padre, por cuanto la llama vive en medio de nosotros, Señor, por cuanto tu Espíritu ha hecho morada en nuestro corazón, por cuanto tu presencia ha hecho morada en nuestra casa, Señor, por cuanto nosotros hemos decidido abrir las puertas, Señor, al nombre de Jesucristo en nuestra casa, Señor. Tus enemigos no permanecen, al contrario, son ellos los que huyen, son ellos los que salen corriendo, se tropiezan y caen, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Lo creemos y lo declaramos, Señor. Motívanos, Señor, a buscarte más, Señor. Motívanos, Señor, a encontrar los espacios en nuestra rutina diaria, Señor. Motívanos, abre el espacio, el momento, Señor, y confórtanos en medio de tu presencia, Señor. Trae a nosotros, Señor, eso que tú tienes preparado para cada uno de nosotros de forma tan especial, Señor. Ese momento en tu presencia en donde tú quieres abrazarnos y confortarte con nosotros, Señor. Darnos, Señor, el gozo de tu presencia, Padre. Te lo pedimos y lo clamamos, Señor. Gracias, Señor, porque queremos ser una melodía que deleite tus oídos, Señor. Queremos ser ese bálsamo, Señor. Queremos ser ese olor fragante delante de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, Señor, y hoy lo pedimos y lo clamamos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien.
Pues bueno, eso ha sido nuestra... bueno, a ver qué más tenemos aquí. Bueno, recordarles sobre nuestro grupo de oración los lunes a las 8 de la noche. Recuerden que tenemos 2 links, el de los miércoles y el link del grupo de oración son diferentes. Los esperamos. Estamos tratando de ser obedientes a lo que Dios nos muestra en cada sesión. Tratamos también de que Él nos dirija en la forma de orar. Recientemente Él nos ha llevado por formas y posiciones de postura delante de las circunstancias de una forma diferente, pero creemos que Dios está haciendo cosas poderosas en nuestra vida. Entonces, les invitamos al grupo de oración los lunes y nos dará mucho gusto